Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. De nuevo es un placer estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Todos nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles. El mundo entero, lo sabemos, este virus, esta pandemia, ha causado tanto desastre en economía, en familia, casi todos los órdenes de la vida. Entonces los cristianos, los que hemos llegado a conocer al Señor por su gracia, también estamos preguntándonos, ¿qué está pasando? Como dicen, ¿cuál es la señal de los tiempos? ¿Y qué podemos hacer nosotros en medio de una circunstancia como la que estamos viviendo? Gracias a Dios que la Biblia nos enseña. La Biblia fue escrita para eso, para enseñarnos a conocer al Señor y, conociendo al Señor, aprender a vivir la vida cristiana. En estos tiempos de desesperación, vuelvo a decir, yo quiero leer un pasaje de la Biblia que creo que nos ayuda mucho en este tiempo. Está en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, y habla acerca del ayuno. El ayuno ha sido una de las armas más poderosas, más eficaces que Dios le ha dado al pueblo, a su pueblo, en los momentos de tribulación. Voy a leer Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Cuando ayunéis, se supone que vamos a ayunar, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos cambian sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo, ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, se supone que va a ayunar, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. El Señor nos llamó a nosotros para que lo conociéramos. Nos llamó para perdonarnos nuestros pecados, gracias a Dios. Pero nos llamó para aprender a caminar con el Señor. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido. Y en medio de estas aflicciones y tribulaciones que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y una de las formas como podemos confiar en el Señor es por medio del ayuno. Cuando una empresa contrata a una persona para que vaya a hacer determinado trabajo, esa empresa le da a esa persona las herramientas, los instrumentos, los medios y lo capacita para que se desempeñe en la labor, en el trabajo que le está siendo asignado. Cuando un gobierno llama a hombres, a soldados, a un ejército, para que vaya a defender su país o a pelear o a lo que sea, ese gobierno le da a esa persona la preparación necesaria, la preparación adecuada. De hecho, los gobiernos modernos, contemporáneos, cuando contratan personas así, las llevan prácticamente a
campos apartados donde duran 3, 4, 6 meses, justo entrenándose y preparándose para salir a hacer la misión que le asignen. Y cuando ese soldado sale al campo de batalla, va preparado, pero además lleva las armas que le enseñaron a manejar y con las cuales va a luchar. Para bien o para mal no lo discuto ahora, pero va preparado y capacitado. Así es la vida cristiana. Cuando el Señor nos llamó para que le siguiéramos a Él, para que fuéramos sus discípulos, Él nos prepara a nosotros. Él nos capacita a nosotros. Y Él nos da, permítame la expresión, las armas que necesitamos para pelear contra el enemigo. El apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, que las armas que el Señor nos da, como dice Pablo, nuestras armas no son carnales. Las armas que el Señor nos da son las armas espirituales con las cuales podemos luchar. Y una de esas armas que el Señor nos ha dado es precisamente el ayuno. Eso es lo que leemos en la palabra del Señor. En primer lugar, decir también que el ayuno, por sobre todo, es un tiempo de intimidad con el Señor. Las personas que ayunan espiritualmente, con el deseo de conocer al Señor, de fortalecer su vida y de aprender a luchar en medio de las crisis de la vida, son personas que han llegado a conocer al Señor de una manera íntima, profunda, sincera, que saben que cuando ayunan lo están haciendo para el Señor. Eso dice el pasaje que acabamos de leer. Lo quiero volver a leer. Dice el versículo 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Mire, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que el ayuno es mi intimidad con el Señor. Y para yo tener intimidad con el Señor, yo necesito conocerlo a Él. Yo necesito saber por qué Él me ha mandado a ayunar. Yo necesito saber cuál es el poder del ayuno, cuál es la bendición del ayuno y sobre todo, darle la gloria a Dios por eso. El Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, después que fue bautizado, dice que fue en el Espíritu Santo al desierto a ayunar por 40 días. Durante esos 40 días de oración y ayuno, el Señor estaba fortaleciendo su vida. Se estaba fortaleciendo para el ministerio que iba a empezar, para las luchas que iba a tener. Y la primera que tuvo, como nosotros leemos ahí en el Evangelio, fue enfrentar a Satanás. Cuando el Señor enfrenta a Satanás, cuando está preparado, cuando ha sido bautizado, cuando el Espíritu Santo se ha manifestado gloriosamente sobre él, y cuando va a ayunar. Es decir, el Señor está viviendo esa profunda intimidad con su Padre. Y es lo que tenemos nosotros que aprender a hacer. Isaías capítulo 58 nos dice
que de nada sirve afligir nuestro cuerpo, o hacer lamentaciones, o hacer abstinencia de muchas comidas, o hacer rituales, etcétera, etcétera. Si antes no ha habido una sanidad con el Señor, si antes no hemos aprendido cuál es el ayuno del Señor. Los hombres de Dios fueron hombres de oración y ayuno, que aprendieron y disfrutaron esa intimidad con el Señor. Aprendieron a conocer al Señor. Aprendieron a discernir los tiempos que estaban viviendo. Y supieron que en momentos necesarios de crisis, y aunque no hubiera crisis, ellos necesitaban pasar tiempo con Dios. Moisés, cuando Dios lo llamó, y cuando Moisés subió a la presencia de Dios para estar con el Señor, 40 días, dice la Biblia, fueron 40 días de ayuno. ¿Qué pasaron en esos 40 días? No lo sabemos. Lo único que sabemos es, uno, que el Señor le entregó los 10 mandamientos a Moisés. Y segundo, que cuando Moisés descendió del monte, su rostro brillaba, su rostro resplandecía. Había estado en la presencia de Dios. Cuando Daniel, aquel gran hombre de Dios, estaba en Babilonia, quería saber los tiempos exactamente de que hablaban las profecías. Y cuando el Señor iba a empezar a restaurar a su pueblo, el pueblo de Israel, para que volviera a Jerusalén, a Canaán, a Palestina. Entonces dice la Biblia, Daniel capítulo 9, que Daniel empezó a orar y empezó a buscar al Señor y empezó a confesar su pecado y el pecado del Señor. Fue una oración tan profunda. Fue una oración tan sentida, fue una oración tan conmovedora. Después de haber pasado mucho tiempo en ayuno, en búsqueda de Dios, que dice que entonces vino un ángel y le dijo, Daniel, desde el primer momento en que tú empezaste a clamar, yo he venido para traerte la respuesta de Dios. Gracias a Dios. Ese es el poder del ayuno. Ese es el poder de la oración. Ese es el poder de una vida íntima con el Señor. Los apóstoles, después de la ascensión del Señor, fueron hombres de oración y de ayuno. La iglesia primitiva era una iglesia de oración y de ayuno. Pablo fue un hombre de oración y de ayuno. Los así llamados padres de la iglesia, la generación que siguió, fueron hombres de oración y ayuno. La historia está llena de esos hombres, esos grandes reformadores del siglo XVI, fueron hombres de oración y ayuno. Esos hombres de oración y ayuno conmovieron al mundo. Desde Europa conoció el Evangelio y de Europa nació un poder de Dios para evangelizar al mundo. Misioneros yendo a África, a Asia y viniendo a América. Hombres de oración y ayuno. Muchos de nosotros tuvimos la experiencia de conocer hombres de oración y ayuno, como el evangelista Gigi Ávila. Un hombre de un ayuno profundo, conmovedor. Y quienes le conocimos personalmente, sabemos cómo Dios lo usaba. Yo personalmente vi sanidades milagrosas. Yo personalmente vi liberación de endemoniados. Los hermanos Jiménez, Eugenio Jiménez, un hombre usado poderosamente por Dios. Hombres de oración y ayuno. Y gracias a Dios que todavía la iglesia tiene esos hombres
de oración y ayuno. El ayuno trae el poder de Dios. El ayuno trae la cobertura de Dios. El ayuno trae la presencia de Dios. La Biblia nos cuenta de aquel rey Josafat. Ahí está en el libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Este hombre que buscaba al Señor. Pero de pronto viene una amenaza tremenda contra él. Una amenaza de invasión. Yo quiero leer, si usted tiene su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Voy a leer los versículos 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. Y acudieron algunos y le dieron el anuncio a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Siria estaba al norte. Versículo 3 dice: entonces él, Josafat, tuvo temor, pero se humilló para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo o en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro de Jehová. Y también todas las ciudades vinieron para pedir ayuda. Cuando aquella multitud de ejército de hombres del norte de Siria, del este del otro lado del mar, los de Moab, dice que llegaron cerca de Judá, Dios los confundió a ellos, a los ejércitos invasores. Dios los confundió y ellos se mataron entre sí. Ellos mismos se mataron entre sí. Josafat, Judá, como decimos, no tuvo que levantar ni un solo dedo. Todo lo que hicieron fue buscar al Señor en oración, en ayuno, en alabanza y creer que Dios le iba a dar la liberación. El ayuno trae el poder de Dios. Cuando el mismo pueblo de Israel, en los días de la reina Esther, está en una situación de angustia, porque un hombre, ustedes conocen la historia, un hombre perverso que odiaba a los judíos, tramó un complot para hacerlos matar e hizo que el rey Asuero firmara un decreto para exterminar a los judíos. Un hombre Mardoqueo se dio cuenta. Dios usó a este hombre Mardoqueo. Esther era entonces la reina. Y Mardoqueo le dijo a Esther, que era su sobrina, le dijo: vaya y hable con el rey y dígale que esa orden que ha dado para exterminar al pueblo de Dios va a acabar con todos nosotros. Esther le dijo: no, Señor, yo no puedo ir a hablar con el rey. Yo no puedo ir si Él no me ha mandado llamar. Porque si entro sin que Él me haya llamado, entonces yo misma voy a perecer. Y Mardoqueo, aquel hombre de Dios, le dijo: ¿sabe qué, Esther? Vaya y hable con él. Además, tú misma eres judía. Y si tú no vas a hablar con Asuero, el día que esa ley la pongan en ejecución, tú misma vas a morir. Entonces dice la Biblia que Esther le dijo a Mardoqueo: ¿sabe qué? Ponga todo el pueblo a ayunar. Vamos a hacer un ayuno de 3 días, todo el pueblo. Hombres, mujeres, niños, viejos, animales,
todos vamos a ayunar. Y al tercer día yo voy a entrar a ver al rey. Y si perezco, que perezca. Esa es la decisión de una persona que conoce al Señor. Y así fue la historia cuando esta mujer cuando este rey vio a esta mujer que iba vestida de una manera tan elegante. Dice que este hombre se deslumbró, le extendió el cetro para darle la bienvenida y le dijo, ¿qué pides? Entonces ella le explicó todo lo que había pasado. Entonces el rey revirtió aquella orden y le dio derecho a los judíos de que se defendieran. Y lo hicieron. ¿Y sabe lo que eso tiene en la historia? La fiesta del Purim, que todavía la celebran los judíos. Todavía lo celebran los judíos, porque fue el día en que el Señor trajo sanidad, trajo liberación a su pueblo. ¿Cómo llegaron a esto? Gracias a Dios por la oración y el ayuno. El ayuno tiene un poder que nosotros no alcanzamos a entender. En una ocasión, ustedes conocen la historia, le trajeron o vino un hombre ante el Señor pidiéndole el favor de que sanara a su hijo. Le dijo, Señor, mi hijo está enfermo. Mi hijo está endemoniado. A veces cae en el agua, a veces cae en el fuego. Lo he traído a tus discípulos para que lo liberen, para que lo sanen, y ellos no han podido. Entonces el Señor mandó llamar a aquel hombre, oró, y aquel hombre fue sanado. El demonio salió de aquel hombre. Los discípulos quedaron sorprendidos. Y entonces dice que llamaron al Señor aparte. Y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Y esto fue lo que el Señor les dijo. Mateo 17:20. Jesús les dijo 3 cosas. Número 1, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero en segundo lugar le dijo, pero este género de demonio, ese género de demonio, solo sale con oración y ayuno. Una posesión demoníaca impresionante, una posesión que está matando a un joven. Un demonio muy poderoso que los discípulos no pudieron expulsarle. Y en otras palabras, el Señor les dijo, ustedes no han podido porque no están preparados. Porque esta clase de demonios solo sale con oración y ayuno. Y les dijo, por vuestra poca fe. O sea que el ayuno tiene poder cuando va acompañado de la fe, que es conocer al Señor, confiar en el Señor, saber que Él es poderoso para hacer lo que promete, que es fiel para cumplir lo que ha prometido. Pero también cuando va acompañado de la oración. Gracias a Dios. Cuando Dios nos llamó para seguirle, Él sabía los problemas que tendríamos que enfrentar. Dios conoce ahora mismo el problema suyo como conoce el mío. Dios sabe si su problema es un problema de economía, si es un problema de amenaza, de enemigos, como vinieron contra Josafat, como vinieron contra el pueblo de Israel. Dios sabe si sus problemas
Es un problema de endemoniados como este joven que estaba atormentado por el demonio. El Señor lo sabe. Pero gracias a Dios, en todo eso Dios nos ha dado una solución tremenda. Hermano, hermana, si usted está luchando sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, sin saber cómo defenderse, si usted ha perdido su trabajo, si usted está enfermo, si usted está enferma, si usted está en un problema grave de familia, de economía, de lo que sea, Dios le ha dado un arma poderosa: el ayuno, la oración y la confianza en el Señor. Entréguele su problema al Señor. Dígale al Señor: Señor, yo no puedo. Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu presencia. Necesito tu poder. Dios es fiel y Dios lo va a hacer. Y usted le va a dar la gloria al Señor. Confía en el Señor, hermana. Dios es fiel. Confía en el Señor. Dios es poderoso. Confía en el Señor. Dios es misericordioso. Y si usted tiene dudas, dígale como le dijo aquel hombre: Señor, ayuda mi incredulidad. Dios es bueno y misericordioso. Yo quisiera orar por usted, por todos. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, que nos llamaste con un propósito. Señor, gracias que tú nos conoces. Sabes las tribulaciones por las cuales estamos pasando. Pero Padre, en este día te doy gracias y te damos gracias por esa arma poderosa para destruir fortalezas, para destruir demonios, para proclamar el año agradable tuyo, la presencia tuya. Gracias por la bendición del ayuno que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esa intimidad contigo y a traer sobre ti nuestras cargas en oración y ayuno, sabiendo que tú eres fiel. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.